Además de Fernando Bernués, que como digo se encarga de la dirección, nos acompañan parte del elenco, Mireia Gabilondo, Asier Ormaza y Kerne Jiménez, además de interpretar, firma la escenografía, que como vais a ver es apabullante y preciosa y maravillosa, y nuestro Iñaki Ricarte, que también hace un personaje muy interesante. Yo solo quiero dar las gracias a Tantaca, a los 3 teatros, a todo el equipo por la pasión y la tenacidad desde el 1 de septiembre, ensayando con tantísimos intérpretes y actores de que hayamos llegado hasta aquí. Y bueno, no lo vamos a poder celebrar en un bar, pero lo vamos a poder celebrar en un escenario. Así que es que ricasco, bioches, y Fernando, tienes la palabra y os cedo esta sillita que yo ya he acabado. Venga, pues una... Vale, egunon, eta eskerrik asko, bai. Bueno, ni erderaz pingo dut, eta gero nahi baduzu igual, pues, Mireia edo Asier, bueno, eta Iñaki be bai, euskeraz aurkeztuko dute. Bueno, pues sí, todo lo que ha dicho Marta, pues es así. Hace ya, pues este proyecto se empezó a acariciar hace, pues igual 4 o 5 años, desde que le planteé a Arcais la posibilidad de revisitar pues un suceso pues lamentable y doloroso en la historia democrática pues reciente, como fue el cierre de Egunkaria, y de revisitarlo no solo desde una perspectiva documental, sino en la línea de otros trabajos de Arcais, como Lasai Zabala, como Twist, donde revisitaba Lasai Zabala, pues no hacer solo una reproducción de los hechos, sino conceptualizar de alguna manera pues la vida en ese periódico y ubicarlo en un contexto contemporáneo, es decir, hacer una cosa inspirada en, pero no un relato de. Y bueno, pues Arcais la sugerencia le atrajo, le movió y empezó a trabajar una propuesta donde conceptualiza una fusión entre una comisaría y la relación entre una comisaría y una redacción, donde se funden de alguna manera también conceptualmente el interrogatorio y la entrevista, y donde el universo de una redacción de un periódico a la cual la visitamos mucho a través de los ojos de una recién llegada, ¿no? Pues va cuestionándose su día a día, y a la vez en paralelo vemos cómo se va cocinando pues el cierre policial y judicial de ese periódico, que en la ficción se llama Elea, aunque hay referencias clarísimas a Euskaldun Egunkaria. Paralelamente a empezar a hacer la escritura, que ya os digo que se ha cocinado a lo largo de 4 años, con muchas charlas, con muchas sentadas, con muchas versiones, con muchas, en fin, a la vez ha sido un proceso largo, pero con muchas entrevistas también, con los imputados, especialmente con Marcelo Tamendi, al cual hay que agradecerle desde siempre su disposición, etcétera. Pues fuimos encontrando un poco un camino, y el primer camino que había que buscar era también cómo financiar un proyecto pues tan ambicioso y tal. Y en ese sentido, pues hablé los primeros, por supuesto, con los 3 teatros de las capitales, y para mí fue una felicidad que volviera a darse la circunstancia después de Soñujo en Semea hace ya 6 años, pues que los 3 teatros unieran esfuerzos para poder levantar una producción de esta envergadura y hacer una producción pública, que es la única manera de que nuestro teatro pueda abordar también pues propuestas, que nos autorrelaten, que relatemos nuestras historias, y que podamos pues estar trabajando en escenarios de primera magnitud. Eso sin el apoyo público es imposible, y yo creo que es de agradecer, y además que la actitud, ojalá sea una actitud, que seamos conscientes de que en los últimos 30, 40 años, y perdonad si me desvío un poco de la presentación estricta de Sísifo, creo que en los últimos 30, 40 años este país ha generado un tejido de oficio que hoy en día tiene un nivel más que reconocido y más que alto. Hablo de dramaturgos, hablo de directores, hablo de actores, hablo de técnicos, hablo de programadores, y creo que tenemos que tener espacios para poder expresar nuestras capacidades en todos los planos y en todos los escenarios, y sin este decidido apoyo de las producciones públicas creo que es prácticamente imposible. Y por eso darle enhorabuena y animar a que esto no sea una producción de hoy, sino que sea una actitud, me atrevería a decir que casi de país.
Vale. En este caso hemos tenido la felicidad también de sumar las voluntades del Centro Dramático Nacional, que implica pues, poder exhibir en Madrid en unas condiciones en un teatro excepcional como es el María Guerrero, donde vamos a poder presentar también un par de funciones en euskera. Pues no puedo más que también dar las gracias a Alfredo Sanzol y a su equipo por la valentía, porque posiblemente igual pues desde una perspectiva política no sea la función más amable para poder presentar, pero bueno, y con toda esta suma de circunstancias, pues habiendo podido atar la financiación, pues ya llegamos al momento donde pudimos ponernos a ensayar y bueno, el proceso ha sido largo porque en las circunstancias que teníamos, pues eso, con COVID, de un equipo muy extenso, tal, pues y teniendo que hacer 2 versiones y con una puesta en escena que no era nada fácil de resolver, ni en el plano... En el plano interpretativo, bueno, yo sabía que había capacidad y calidad en los intérpretes para abordarlo, pero es verdad que a nivel de puesta en escena, y aquí tiene mucho que ver pues, el trabajo de Ikerne también desde un principio, porque esas fusiones de esos 2 elementos de comisaría, o sea, fisicalizar esos 2 elementos, esos 2 universos, que con naturalidad y con, bueno, el papel lo aguanta todo y es muy fácil pues, dar sugerencias que luego hay que materializar, ¿no? Y bueno, y con Ikerne llegó a plantear espacios que yo creo que hay una idea, una gran idea, que es pues, crear una especie de primer término luminoso donde, digamos, metafóricamente para nosotros es un poco la memoria de lo que pasó, es decir, que casi vemos la comisaría, vemos la redacción y vemos un espacio donde acercamos, para mí es la memoria de todo lo que estamos viendo, que a veces la memoria no es exactamente lo que pasó, pero la memoria que tenemos de lo que pasó es lo que condiciona nuestro día a día, ¿no? Y poco más que contaros a partir de ahí, que bueno, que el trabajo... Bueno, ha sido largo porque también ha sido complicado, pues eso, entre pequeños no hemos tenido afortunadamente, cruzo los dedos, pues afectados por COVID directamente, sí que ha habido confinamientos colaterales, bueno, entonces pues hemos tenido que ir sorteando dificultades y haciendo que el día a día, pues sobrevivir al día a día y sigo cruzando los dedos porque eso, para que mañana y pasado de entrada pues todo siga en la línea. No sé qué más deciros, la función, os digo que está inspirada en el cierre de Hungaria, pero no es una recreación y sí que abre pues, el debate y la reflexión sobre las condiciones en las que el periodismo se ve, se ve abordado cada día, abocado en, hacer reflexión sobre su ética, sobre sus maneras, sobre su papel, sobre las posibilidades y de alguna manera creo que tiene la función algo de homenaje a... algo no, tiene mucho de homenaje y reconocimiento pues, a ese periodismo un poco cada vez más, más frágil, del periodismo de papel, del periodismo de involucrados, el periodismo de independencia y el periodismo donde digamos, la ética frente al trabajo está por encima de las orientaciones y las líneas editoriales y demás a las cuales pues muchas veces estamos sujetos, ¿no? Y y creo que en estos momentos pues, de realidades, fake news, etcétera, donde la información cada vez sentimos menos clara, es más impreciso ver de dónde y cómo nos llega. Pues es decir, yo creo que nos compramos más a menudo relatos que no sabemos dónde se fabrican y el propio caso Hungaria yo creo que tiene también algo de esto, ¿no? Creo que, que todos en aquel momento, yo creo que casi todos nos compramos, o mucha parte, ¿no? de la sociedad se compró un relato en el cual toda la cultura y toda la comunicación producida en euskera pues o estaba generada por ETA o estaba amparada por ella y de alguna manera eso permitió pues también que llegáramos a una barbaridad judicial como la que fue un cierre preventivo de un periódico y que luego la sentencia, que la verdad es que es muy ilustrativa la sentencia del caso Hungaria, basta leerla para sacar cada uno de sus conclusiones y tal. Yo, viendo materiales, pues el otro día
por ejemplo, escuchaba testimonios de compañeros de oficio del propio Marcelo Otamendi soltando indiscriminadamente barbaridades en tertulia sobre su condición de director de periódico al servicio de una banda terrorista y siendo el canalizador de, bueno, en fin, unas cosas que dices, bueno, que la naturaleza del periodismo, pues, bueno, yo creo que es algo que aporta este texto a nuestro día a día, ¿no? A repensar un poco desde dónde, qué nos compramos, qué escuchamos, qué nos cuentan, quién decide lo que contamos, quién decide lo que nos cuentan, en fin, todo este mundo. Y creo que es una función, pues, que realmente, bueno, con muchos puntos de interés, que apela a nuestra historia cercana, que también da miedo por ser tan cercana, es decir, no estamos hablando ni del siglo pasado, esto ocurrió en el 2003 y bueno, pues yo creo que todo lo que nos haga tener una mirada, bueno, una mirada más alerta o más atenta sobre lo que nos cuentan, pues es interesante. Y pues, no sé, paso la palabra a Iñaki un momento, luego Iker nos puede hablar. Iker tiene una doble faceta y con esto voy a terminar. Bueno, Iker ha hecho la escenografía, brillantísima, y a la vez también yo le pedí, porque ella, hay una faceta de ella que no es tan conocida, como su faceta como escenógrafa y vestuarista, que es que ella es guitarra y fue guitarrista de Fangoria, por ejemplo, muchos años y de otras formaciones más. Y yo siempre quise que hubiera música en directo en esta función y que ella fuera, le pedí que ella fuera pues, la guitarra que acompañara la función. Y ya para cerrar, pues os cuento que yo decidí que hubiera música porque para mí la música tiene algo que ver en las ganas de hacer este espectáculo. Lo he contado en alguna ocasión, y es que en el año 2003, en abril, se dieron los premios de la música en Madrid. Fue una gala que codirigimos Mario Gas y yo, y en aquella gala Fermín Muguruza recibió el premio a la mejor canción en euskera, y al salir a recibir el premio denunció el cierre de Egunkaria y fue abucheado por muchísimos de los asistentes a aquel acto, ¿no? Estábamos en la mesa de realización y recuerdo que me cayeron las lágrimas de rabia, de incredulidad, y yo sé que en aquel momento pues, pensé que algún día tendría que hablar de este trabajo, y yo creo que ahí nacieron pues, las ganas de abordar este tema, ¿no? Y por eso también tenemos pues, la música. Y entonces soy ese símbolo. Bueno, esto es algo personal que seguramente nadie va a leer, pero para mí la música tenía que estar presente porque me apetecía escuchar otra música. Mireia, ¿te quieres incorporar tú? Vale, pues sigo yo el hilo entonces. Sí, claro. Bueno, pues entonces sí, la escenografía os la describo brevemente, un poquito más, que tiene dos planos. Es un plano de lo que sucedió, forma parte un poco de cómo nuestros recuerdos quedan un poco nublados o borrosos, por lo que ese mundo que queda atrás es una oficina que forma parte de la oficina tanto de oficina policial como oficina de los periodistas. Está compuesta por muebles abocetados como de maqueta, no tienen una forma muy definida, son de cartón y son esquemáticos y no les terminamos de dar forma. En cambio, lo que tenemos en primer término forma parte de lo que rescatamos de la historia, de lo que pasó, y le damos luz y le damos forma figurativa y lo contamos ahora en el presente, y por eso se representa en un marco que puede recordarnos pues, al marco de una Polaroid o al marco de una cámara de laboratorio, porque lo que hacemos es rescatar
lo que ocurrió, colocarlo ahí y darle vida ahora, como se haría en una investigación en un laboratorio, ¿no? Entonces, esa era un poco por eso se planteó este espacio así. Hay esos dos planos. Y en esos dos planos se simbiotizan tanto lo que pasa con los periodistas y lo que pasa con la policía, simultáneamente, más o menos. Y bueno, en cuanto a la música, pues mi tarea es un poquito pues darle pegamento también todo a veces y ligar un poco unas escenas con otras y también darles pues temperatura o intensidad, ¿no? Yo creo que estoy ahí dándole con el termómetro, ¿no? Es dar intensidad y textura a lo que ocurre. No solo interpretas, sino que también la música es original de alguna manera, se ha ido creando a la vez, o sea, en el día a día de cada ensayo y ha sido un lujo pues también. Bueno, pasan estos espectáculos que luego es muy difícil. Ayer, por ejemplo, que ya estaba aquí en Gasteiz montando la escenografía y que hicimos un ensayo, pues cuando escuchas las palabras y ya no están las notas por debajo, es como que está desnudo todo, ¿no? Sí. Bueno, brevemente, Arkaitz empezó a escribir esta obra a partir de la paradoja del entrevistador-entrevistado, y esa es sobre la que se organiza todo el texto, toda la estructura, y que luego Fernando en la puesta de escena, ha ahondado en ello y lo ha clarificado. Se juntan dos mundos, el mundo, como ya se ha dicho también Ikerne con la escenografía, de la redacción y del periodismo, y luego el mundo de la investigación policial y judicial. A mí me toca ser representante de uno de esos mundos, del mundo policial, precisamente junto con Asier y Mireia, que estamos aquí solamente representando a una parte. Y vamos a ponernos los malos. Han venido los malos. Y bueno, y simplemente quería decir que es un lujo para un intérprete vasco formar parte de una producción en la que estamos en escena 12 intérpretes, 11 actores y un músico. Y bueno, pues que, como decía Fernando, insisto en que ojalá esto fuese más habitual y que muchas gracias. Así es, si te sumas a la mesa y así ya estáis los... el eje del mal. Bueno, el eje... Sí, totalmente. El eje del mal. Ez dakit, egun on danoi, bueno, Fernandoko oso ondo esplikatu du guzti hau zergatia eta nola egin dan, baina labur esateko, sortu zen batez ere, egunkariaren itxiurari buruz hitz egiteko gogoagatik eta beharragatik. Askotan gertatzen da gauza hauekin, jende gaztiak, esango nuke, batzuk eta askok agian igual ez dute olakorik jakitzen, ez dakit denbora pasala, olako berriak, ahaztu egiten direlako, esango nuke. Beste jende askorentzako gelditzen da, izan zan ura, eta auzipetuak izan zirela, egunkariko hainbat kazetari, eta gelditzen dira baita ere ze hortan, Torrealdaik esaten zuen bezala, nire gainean jarri duten min hau, edo beltzune hau, betirako geratuko da. Naiz eta gero, azkenean, sententziak beste zerbait esan zuen, baina jende askorentzako zerbait egingo zuela edo lako zehozekin gelditzen da, ez? Orduan hortik sortu zen, kontatzeko gogua eta guretik kontatzeko gogua, eta Arkaitzek egin duen lanan ikustu Fernandok esan duen bezala, paraleloki kontatzea izan zela, redakzioan, momentu hartan, egunkariko redakzioan jendea bere egunerokotasunean nola ari zen lanean, usaindu gabe edo jakin gabe, zer zetorkien gainea, eta momentu berean ikusten da nola epailea kasu hontan eta polizia beraien atzetik zenbiltzala eta azkenean egin zutela. Hortaz aparte, niri tokatu zait desastre horren buru izatea, epailea naizelako serian ikuskizunean, aizpeagoenak eta biok egiten dugu paper berdina, eta orduan, noski nola ez, urrutiko personaia iruditzen zait niretzako, baina oso gustora egin dudan personai bada. Eta oso zehatza,
oso garbi daukana zer nahi duen, eta nondik egin zuen sententzia guzti hau edo instrukzio hau nola egin zen, geroztik eta egunkariko askok esaten duten bezala, eta bukaeran epaileak, sententzia eman zuen epaileak esan zuen bezala, olako kasurik seguruenik ez dela sekula egin. Bat ere, kasu errealik gabe, egin zan bezala, ez? Orduan, bueno, soy la responsable de todo ese desastre. Baina polita da, personaia egiteko, eta nik uste dut gainera, gogo handiz egiten dudala, beti esaten den bezala, ez? Protagonista hon bat eukitzeko antagonista hon bat euki behar dula, eta orduan, hortxe gaude. Eta orain mailan gaude, hori, poliziak, hemen, nire esanetara dauden poliziak, eta epaile jauna. Hasier. Bueno, nik bukatzeko eta labur, eskontzatan esango izue. Bueno, alde batetik, publikoak ere ikusiko duena zera da, eta pertsonaiei dagokiena zera da. Bai, bi unibertsoiek bere egunerokotasunean. Hau da, pertsonaia bai poliziak eta bai epailea eta bai erredakzioan egiten dutenak, euren naturaltasun horrekin, egunerokotasun horretan ikusiko dute. Eta gero nola bi unibertsoiek nola uztartzen diren, eta nola topo eta talka egiten duten. Egia esan hori da bereziki ikusten dena ere momentu honetan, eta nik uste publikoak ere antzeslana ikusterakoan, noski ikusiko du nola egunerokotasun horretatik nola gauzak pozoitzen diren eta ze puntuteraino iristen diren. Decía que, el espectador también lo que va en esta historia, está ya evidentemente todo dicho, de género y de estilo, pero lo que sí es interesante también es el que van a ver dos universos totalmente opuestos en su cotidianidad, en su día a día prácticamente, y cómo chocan y cómo se encuentran. Yo creo que es una de las partes interesantes también, en ese sentido, pues eso, aquí lo que decíamos, ¿no? de este eje del mal, que está siguiendo una línea, ¿no? Y en la que en esa intersección, ¿verdad? que es la redacción y que es, en su caso fue Duncaria, en este caso es Elea, pues se van a descubrir y van a confrontar pues, diferentes historias, diferentes sensibilidades, desde luego, incluso dentro de ese eje, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, son dos maneras de ver también el mundo policial, el mundo de las torturas, aunque como todo y como todos, en esta historia también todos los personajes tienen una evolución, que eso también es interesante decir, todos los personajes que se van a ver aquí, a pesar de que somos 11 personajes, todos tienen su recorrido, y yo creo que son los puntos interesantes también, de dónde parten y a dónde llegan y cómo llegan cada uno de ellos, ¿no? Así que, yo creo que está todo dicho.